Buenas tardes. Por estar aquí. Vamos a tratar de hacer lo más ameno posible este rato de siesta. El tema es interesante. Los que me acompañan son personas que tienen una visión importante del medio rural. El medio rural que hemos estado comentando un poquito antes de empezar, que es un problema, que todos reconocemos que es un problema, pero que tiene posibilidades, que hay que trabajar. Y estas compañías que nos acompañan lo están haciendo. Voy a hacer una pequeña presentación, luego si en la primera ronda nos comentarán un poco cuál es su relación con el medio rural y luego entraremos un poquito más durante esta media hora en ver un poco qué es en lo que están trabajando. Bueno, en primer lugar nos acompaña Emilio León, que es el responsable de desarrollo de negocio y de compras de la cooperativa ganadera Valle de los Pedroches de Córdoba, absolutamente ligada en lo territorial al terreno, es decir, propiamente terreno del medio rural. Nos acompaña también Mario Martín, que es director de Vitatierra del Grupo Mirat, también muy ligado a la tierra, al sector primario, tanto en huerto como en agricultura, y dentro de un grupo muy importante, fundamental de fertilizantes, y que además tiene una larga tradición desde 1812 haciendo un montón de cosas. Después nos acompaña Enrique Olarte, que es el responsable de innovación abierta de Enagas, donde se está haciendo también un trabajo. Enagas evidentemente también está vinculada al medio rural porque necesita el espacio, necesita el terreno y por lo tanto también tiene un impacto grande sobre el medio rural. Y por último, y por supuesto no menos importante, Erika Escolar, que viene de Capital Energy Quantum, su directora, es el vehículo de Corporate Venturing de Capital Energy, ¿no? Vamos a empezar un poco, después de esta breve presentación, un poco nos planteáis qué es lo que están haciendo vuestras compañías con respecto al medio rural y luego ya entramos a ver un poco proyectos concretos, a analizar un poco la situación del medio rural, de las empresas. También veremos un poco cuál es el papel de las administraciones, cómo se está trabajando y todo esto. Entonces, bueno, si queréis empezamos por el orden de la presentación y le damos la palabra a Emilio. Muy bien, pues nada, muchas gracias, sobre todo gracias por los que estáis ahí, porque esto tiene un mérito triple, no sé si doble, triple o cuánto, ¿no? Pero bueno, decíamos de broma que si estábamos más aquí que ahí abajo, que se suspendía esto, pero bueno, por lo menos el primer filtro lo hemos pasado. Nada, yo pertenezco a una cooperativa ganadera, agrícola y ganadera y agroindustrial que se llama COVAP y que nació en el medio rural gracias a lo que nacen las cooperativas, ¿no? El unir necesidades y buscar soluciones a esas necesidades. Desde el año 59 ha venido evolucionando y actualmente pues estamos 4.500 socios, ganaderos y agricultores. Estamos 1.000 personas trabajando para la cooperativa y hay unos 11.000 puestos de trabajo indirectos que se desarrollan alrededor de la cooperativa, ¿no? Cuando decíamos si tiene futuro o no el medio rural, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Tiene y mucho. Hay que saber darle todas las necesidades que tiene, pero desde luego sí que lo tiene y si se unen todas las fuerzas, pues evidentemente tiene futuro y es que es obligatorio que tenga futuro, si no comeremos células de laboratorio y eso va a estar más fastidiado, ¿no? Entonces nosotros hacemos tres cosas fundamentalmente. Hacemos nuestro negocio más importante en la leche con nuestra marca y somos proveedores de marca Hacendado, no solo en Andalucía, que es donde tenemos la sede principal, sino también aquí en Castilla y León con una fábrica en León, en Galicia con otra fábrica en Galicia y en Cataluña con otra fábrica en Cataluña. Aparte de la leche, recogemos allí abajo 1 millón de litros diarios y en toda España unos 2.200.000 litros que envasamos. Y después de la leche está el negocio de la alimentación animal, para garantizar toda esa, por un lado, sostenibilidad económica, pues hacemos las compras en conjunto y alimentamos todas las vacas conjuntamente. Esto lo hacemos con economías de escala y es una de las soluciones que se le da al medio rural, que es si tú no puedes comprar solo, únete comprando, ¿no? Unimos comprando, unimos transformando y unimos comercializando. Leche, alimentación animal y el grupo cárnico, que también hacemos pues
carne de ternera, de cordero y de cerdo ibérico asociado a un paraje que es la dehesa, ¿no? Básicamente esas son nuestras tres grandes actividades y, bueno, sobre todo el proyecto de haber nacido en el medio rural, haber desarrollado múltiples actividades en el medio rural y haber diversificado para que la gente, que es nuestro principal objetivo, pues viva en el medio rural. Bueno, estas son una de las garantías del medio rural, este tipo de empresas. Mario. Bueno, buenas tardes. Gracias a los valientes que estáis aquí en esta hora pretaurina. Voy a intentar ser un poco más breve que mi compañero, dado que la empresa a la que pertenezco, Mirat, pues es, yo creo que es sobradamente conocida en Salamanca. Es una empresa con una historia impresionante, fundada a principios del 1800, que incluso tiene una calle aquí en Salamanca que se llama Avenida de Mirat. Fundamentalmente nos dedicamos a dar servicio al agricultor a través de insumos y también en la comercialización del cereal. Tenemos alguna otra actividad menor, como la producción de vino y la producción de bioestimulantes, de productos residuo cero, de productos un poco orientados a los cultivos ecológicos que últimamente están tan demandados y tan necesarios. Siempre se agradece la brevedad, sobre todo si es clara, como ha sido en este caso. Enrique. Vale, bueno, yo vengo de Nagas. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos vosotros que estáis aquí, bueno, iba a decir sufriendo, pero yo creo que vamos a hacer una buena mesa entre todos. Yo vengo de Nagas y yo creo que Nagas nunca ha sido más conocida que en estos tiempos que corren, ¿no? Con esta incertidumbre energética, ¿no? Pero en el ámbito rural sí que hemos tenido siempre mucha presencia, básicamente porque nuestros activos de transporte de gas están en el ámbito rural. Tenemos 13.000 kilómetros de gasoductos, tenemos centros de transmisión, centros de compresión y todos ellos, la mayoría de ellos, se ubican en una geografía rural. Y encima yo quería resaltar que, por otro lado, tenemos un ADN innovador, no por moda, sino por extrema necesidad, porque necesitamos pivotar a un vector energético, como es nuestra ambición, más renovable. Y ya hace aproximadamente 5 o 6 años creamos una herramienta dentro de la compañía de innovación abierta y de emprendimiento, que ya tiene cierta madurez. Tenemos 17 startups invertidas. Y yo creo que uniendo los dos factores, tanto innovación como presencia en medio rural, creo que podemos hacer un papel muy significativo en un sector, este rural y energético, que yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Has señalado una cosa muy importante que ayer en otra mesa también estuvimos comentando, que es la parte de la cultura empresarial, es decir, el que la innovación esté y el interés por la innovación esté desde el principio en la compañía. Eso es absolutamente fundamental. José Luis. Buenas, pues yo vengo de Hispasat. Hispasat es, para los que no lo sepan, es el operador de satélites de comunicaciones en España y proveemos servicios tanto en Europa, Norte de África como toda América, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de servicios? Pues damos servicios de distribución de vídeo tradicionalmente y poco a poco vamos evolucionando esa distribución de vídeo a conectividad, ¿no? A conectividad de datos. Y diréis, ¿qué tiene que ver aquí una empresa de satélites con el medio rural? Pues la verdad es que mucho, ¿no? Porque una ventaja que tienen los satélites es que están muy lejos y al estar muy lejos, pues ven todo. Y al ver todo, somos capaces de dar conectividad al 100% del territorio y al 100% de la población, ¿no? Somos, diríamos, el elemento complemento ideal para el despliegue de las redes terrestres sin conectividad, ¿no? Y la conectividad al final es clave para el desarrollo rural, ¿no? Toda la digitalización, es decir, todo el desarrollo que hay, que viene y que vendrá en el entorno rural, se basa en la digitalización y en esa conectividad, ¿no? El tema del trabajador, el teletrabajo, el tema de llevar sensorización a los campos, etcétera. Todo es posible si existe conectividad. Si no tenemos la conectividad, es imposible, ¿no? Entonces, Hispasat, por eso, tiene un foco muy elevado en la parte de rural,
porque al final es donde nosotros tenemos nuestro nicho de mercado y donde podemos desplegar servicios, ¿no? Y no solo damos conectividad, sino que seguimos trabajando en dar valor añadido sobre esa conectividad, ¿no? Y luego ya comentaremos algún ejemplo de proyecto de los que llevamos a cabo. Ese es un elemento fundamental, el tema de la conectividad en el medio rural. Antes comentábamos también que no todo el medio rural es igual en nuestro país. La diferencia, por ejemplo, comentábamos con Andalucía y Castilla y León, no tiene nada que ver. Es medio rural, pero no tiene que ver. Pero la conectividad es necesaria en cualquier territorio, y el medio rural también. Por eso, evidentemente, la presencia de Hispasat es muy importante. Bueno, pues Erika. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar hoy aquí. Bueno, Quantum es la parte de Venture Capital de Capital Energy, que al final, como tú has comentado antes, José Antonio, es una empresa de energías renovables y, como todos sabemos, pues los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas, pues no se pueden instalar en las grandes ciudades, están en el territorio rural. Entonces, desde nuestra compañía intentamos que aquellos territorios donde debemos instalar las energías renovables, que creo que ya hemos pasado la discusión de si son necesarias, porque creo que todos somos conscientes, y más en el momento en el que estamos, que lo son, que hay que hacerlo de una manera responsable y encontrando vías de colaboración y consenso con todas las comunidades locales y teniendo en cuenta todas las necesidades, pues temas de agricultura, temas de ganadería, o sea que no es solo energía, sino que hay que encontrar aquello que a la población pues le genere un mayor beneficio, ¿no? Y entonces ese es un poco el posicionamiento de nuestra compañía y el modo en el que actuamos. Nosotros en concreto desde Quantum, como pertenecemos a esta compañía y compartimos esta cultura, pues por ejemplo tenemos un programa de innovación abierta que busca apoyar emprendimientos, startups, spin-offs de universidades locales de los territorios donde participamos, porque muchas veces pues también a nivel innovación y emprendimiento las compañías muchas veces pues nos fijamos más quizás pues en las grandes ciudades, que es donde hay pues el mayor núcleo, ¿no? Pero sí que creo que en otros territorios, en el ámbito rural, pues hay mucha innovación, hay mucho emprendimiento y creo que es importante ser capaces de acercarnos y de empujarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Bueno, ha quedado perfectamente claro que todas las compañías que están aquí con nosotros aportan valor al medio rural. Lo que sí podemos hacer ahora, si os parece, es que comentéis algunos elementos específicos, unos proyectos que lleváis en el medio rural. Me consta, por ejemplo, el trabajo de GEN por parte de la cooperativa, que es fundamental, el trabajo que estáis haciendo. Entonces, si queréis, hacemos una pequeña ronda y vemos un poco qué es lo que estáis haciendo específicamente en el medio rural o qué es lo que tenéis planteado, porque también me consta que algunas compañías tienen puesto el futuro en esa colaboración, pero a lo mejor no es tan potente en este momento. Bueno, pues si queréis, lo hacemos al contrario, para variar, empiezas. Pues el puesto en servicio de un nuevo satélite recientemente, que somos ya capaces de nueva tecnología que es capaz de dar 100 megabits por segundo al 100% del territorio, simplemente con instalar una antena, ¿no? Que tarda 1 o 2 horas en la instalación. Y sobre esa conectividad lo que estamos trabajando es con pequeños pilotos rurales, donde tenemos como partners empresas locales y estamos dando valor sobre esa conectividad. ¿Cómo? Pues, ejemplo, tenemos un proyecto en la Sierra de Aralar, ¿vale?, en el País Vasco, donde hemos desplegado desde sensores que detectan el incendio y previenen los incendios con un índice de riesgo, y cuando se produce un incendio incluso te monitoriza hacia dónde va a ir. Y también hemos desplegado sensores, por ejemplo, dentro de una pequeña población, un pequeño pueblecito, que ayuda al propio ayuntamiento, justamente estos ayuntamientos que tienen diríamos, que no hay personal incluso dedicado, no son gente que está librada, pues con estos sensores que se despliegan somos capaces de digitalizar lo que hacemos hoy en día en las grandes ciudades, pues en pequeñas, digitalizar esas pequeñas ciudades y gestionar mucho mejor los recursos de la población. Ejemplo, el tema de la recogida de basuras, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, estamos haciendo pilotos de ese tipo. También en el tema marítimo, en tema de alta montaña, sí, estamos trabajando en un portfolio de posibles pilotos
que estamos demostrando que con la conectividad pues, se mejora mucho la... Al final, bueno, eso acaba en la red troncal, con lo cual es un proyecto que interesa mucho el ámbito rural y nos interesa también mucho a nosotros, ¿no? que también de eso se trata. Tenemos bueno, un proyecto que igual habéis conocido, que es en La Robla, hay un proyecto de generación de hidrógeno verde, una inversión aproximada de 200 millones de euros, un proyecto ya potente. Y luego hay un caso muy bonito que nace de nuestro programa de intraemprendimiento. Hemos creado una startup que se llama H2 Green, que fabrica electrolizadores, PEM, Made in Spain, y ha instalado su fábrica en Ontoria, que es un pueblecito que apenas llega a los 500 habitantes. Con lo cual, bueno, pues creo que son 3 proyectos representativos, ¿no? De combinación energética con entorno rural. 3 proyectos interesantes y el intraemprendimiento también es un tema muy, muy interesante. Mario. Bueno, pues seguro que todos conocéis, porque ha salido en las noticias en los últimos meses, incluso años, la problemática que existe en ciertas zonas agrícolas, como puede ser la del Mar Menor, con el uso de ciertos insumos agrícolas que hace que se deterioren pues, parajes naturales, como puede ser el Mar Menor. Nosotros en Mirat y somos pioneros en España, diría, en el desarrollo de insumos que optimizan la captación de nutrientes de la atmósfera y evitan la proliferación de insumos contaminantes. Bueno, esto es algo que estamos presentando en estos últimos meses, es algo pionero y es algo que espero que en el futuro nos dé muchos éxitos. Y bueno, como hablábamos al principio de darle un poco de pimienta al asunto para que la gente no se quede dormida, es importante que las administraciones públicas, tanto regionales como el Gobierno, pues apoyen el sector, como ha pasado desde siempre. De hecho, yo creo que el sector agrícola hace algunos años con la ayuda de la PAC pues cambió radicalmente y yo creo que necesitamos un impulso nuevo para hacer que la agricultura 2.0 pues crezca y sobre todo lanzar un llamamiento a que en España tenemos una agricultura que está a primer nivel, es decir, podemos sacar pecho. Evidentemente tenemos muchas necesidades, pero la agricultura en España es puntera a nivel mundial, es decir, las grandes superficies europeas vienen a España a comprar frutas y hortalizas y eso es en parte gracias al trabajo de este señor al que doy paso ahora a continuación. Bueno, pues le vamos a dar paso a este señor. Bueno, como yo voy a contar 2 proyectos muy, muy breves. Uno es el que comentaba José Antonio. Hemos lanzado este año nuestra primera experiencia en innovación abierta, que está hasta el día 15, una Open Call donde básicamente hemos definido internamente cuáles son los retos más importantes de la cooperativa, que son sostenibilidad, como no puede ser de otra forma, que son nuevos desarrollos de negocio, que es la atención directa con el consumidor, el canal directo con el consumidor, y por último, las soluciones agrotech, ¿no? Que tanto nos hacen falta y con conectividad, por supuesto. La tenemos abierta y estamos recibiendo startups y la verdad que estamos muy contentos con esta primera edición. Esperemos sacar algún proyecto interesante y acompañarlo. El segundo viene un poco por lo que decía Erika, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad también social de mantener la gente en el territorio, pero también medioambiental, ¿no? Y de no dependencia energética. Nuestro proyecto empezó este año en 3 fases. Planta fotovoltaica que acabamos en el mes de septiembre, empieza a andar ya con 11 hectáreas de fotovoltaica, una planta de biomasa y una planta de biogás. Quizá este es el proyecto más interesante, ¿no? Porque al final hay un problema que son los estiércoles de las vacas y nosotros lo que vamos a hacer es recoger ese estiércol, llevarlo, producir el gas y obtendremos también pues un fertilizante orgánico como digestato y un agua que tanta falta también nos está haciendo. Bueno, Mario señalaba una cuestión que es el tema de las administraciones públicas. A mí me parece fundamental analizarlo. También el medio rural necesita a las administraciones públicas, pero creo que en un modelo de colaboración público-privada. Yo en eso siempre soy muy incisivo. He estado en la administración en cargos de responsabilidad y creo que el modelo tiene que ir por ahí. Mucho me temo que es un modelo que todavía no está especialmente engrasado, por decirlo de alguna manera, pero creo que es el futuro.
También estamos ahora viviendo todo el tema de los fondos europeos. Lo que sí os quería, bueno, es que hicierais un pequeño comentario de cómo estáis trabajando vosotros con los fondos europeos y cómo estáis trabajando con las administraciones. ¿Cuál es el papel de las administraciones? Porque las administraciones pueden ser facilitadoras, pero también tienen detrás eso que yo siempre llamo el enjambre burocrático, es decir, todos los papeles que hay. Tú puedes tener un buen proyecto de la administración, verlo con buenos ojos, pero después cuando se llega al expediente, ese expediente se hace o eterno o imposible. Entonces, bueno, un poco esa relación que tenéis con la administración y con los fondos europeos. Bueno, empezamos por quien quiera, esta vez. Y va a querer Venga, José Luis. pues me lanzo yo directamente. Bueno, en los fondos europeos la verdad que es una gran oportunidad, ¿no? Y hay que abrazarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo que es una oportunidad es un riesgo de que se ejecuten mal y que tarden en ejecutarse, ¿no? Es una carga administrativa muy elevada que hay que saber gestionarla y hay que saber dedicarlos correctamente a los sitios donde hace falta, ¿no? Para el entorno rural yo creo que son clave, ¿no? Porque al final una cosa que es muy importante es que estos fondos tengan en cuenta tanto el impacto social, es decir, el retorno que puede tener ese fondo a la parte de la sociedad, como también las necesidades y cómo pueden apalancar las empresas, ¿no? Es decir, al final tienen que ser atractivos también para las empresas, ¿no? Y no solo en un periodo de tiempo corto, ¿no? Estamos hablando de un periodo de tiempo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque al final que un fondo de recuperación o un fondo venga y ayude durante 2 o 3 años, si al final no apalanca esa empresa y no apalanca la generación de nuevos modelos de negocio de una empresa en ese entorno rural, no vale para nada, ¿no? Y en eso yo creo que hay que trabajar conjuntamente con la Administración. Nosotros, por ejemplo, es un caso en el que estamos trabajando con la Administración para ver si somos capaces. Bueno, nosotros, como he comentado, ya tenemos una oferta de conectividad 100% de la población, de 100 megabits por segundo, alineado con la agenda digital, etcétera. Pero claro, eso no tiene un coste mucho más elevado que el de una ciudad. Entonces, oye, ¿por qué no, con pequeños impulsos de la Administración, podemos soportar y bajar ese precio de tal manera que la conectividad sea al mismo precio en las ciudades que el entorno rural, ¿no? Y en eso hay que trabajar, ¿no? Algo que sea atractivo para las empresas, pero al mismo tiempo tenga un impacto social sostenido en el tiempo. Enrique. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que los fondos públicos, cuando hablas en materia de innovación, son fundamentales. Y si a eso le sumas a proyectos, digamos, y lo digo porque ayudan a esos proyectos con riesgo, a esos TRLs bajos, ¿no? que son tan necesarios, pero que son difícilmente invertibles, ¿no? Y si eso le sumas entorno rural, yo creo que el entorno rural, creo que se ha dicho en alguna mesa de esta mañana, y que me ha gustado el comentario, creo que son proyectos que si se los planteas a un inversor, le chocan, ¿no? A un financiero ortodoxo, invertir en el entorno rural no es lo que más le apetezca, ¿no? No es lo que le salga en las cuentas financieras seguramente. ¿Por qué? Porque son difícilmente escalables, se dan en donde se dan y punto, y porque si encima le añades ese componente innovador, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, creo que aquí los fondos públicos son fundamentales. Creo que tenemos una ocasión única. Jamás en la historia han llegado tantos fondos públicos como están llegando en este momento vía los Next Gen. Y, claro, ahora lo que decías es, claro, son 140.000 millones. Ahí viene la solución, pero ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto, ¿no? Y ya, bueno, pues empieza a haber ineficiencias en el sistema, ¿no? Supongo que habrá cosas que se están haciendo bien, otras que se están haciendo peor, pero yo creo que desde el punto de vista de la Administración deben de catalizar, deben de apoyar, de desburocratizar en la medida de lo posible. No sé cómo, no tengo yo la solución. Quizá tú, que vienes del mundo público, pues igual tienes más luz en este campo, pero creo que lo que hay que pretender es eso, ¿no? Agilizar. Bueno, en este campo no hay mucha luz, hay más oscuridad que otra cosa. Pero creo que tiene solución. Lo que pasa es que estamos lejos. Yo creo que la Administración está muy lejos todavía. Hay intentos de hacerlo, pero a pequeña escala y muy complejos. Se necesita un cambio legislativo muy, muy importante y, sobre todo, un cambio cultural de ver la Administración de otra manera. Pero, bueno, haremos otra mesa otro día. Tú empezaste, Mario, con el tema de la Administración, te toca.
Bueno, en el sector en el que yo me muevo, se mueve mi empresa, tenemos un capítulo específico a nivel de fondos europeos que se llama el PERTE, en el que estamos todos un poco expectantes porque sabemos que existe, pero es difícil bajarlo de la nube. Entonces, sobre todo para empresas pequeñas o medianas. Yo entiendo que grandes multinacionales pues tienen departamentos específicos y gente especialista en moverse en estos terrenos fanganosos, pero en empresas, en la mayoría de las empresas no tienen esa especialización. Entonces, estaría bien que además de tener opción a esos recursos, desde la Administración Pública se facilite la posibilidad de bajar esos recursos porque son necesarios y además los necesitamos ya. Es decir, nosotros necesitamos ya los recursos para poder dar el cambio a la agricultura que necesitamos y poder dar soporte y ayuda y crecimiento al entorno rural que lo necesita muchísimo. Bueno, me temo que eso es compartido, ¿eh? Seguro. No es peor para los pequeños que para los grandes. Es diferente, pero no peor. Emilio. Bueno, como tú decías, José Antonio, yo creo que en esto hay más sombras que luces y todos estamos expectantes, pero expectantes el tiempo pasa y luego darán 10 días y nos volveremos locos y, bueno, pues a lo mejor ese dinero se devuelve o sirve para pagar la deuda que tiene el país o yo no sé para qué servirá, pero bueno, habrá que usarlo y hay que aprovecharlo y hay que estar preparado, que no es fácil cuando no sabes por dónde te viene, ¿no? En esa parte digo que hay que aprovecharlo, pero voy a entrar 30 segundos en otra ayuda, ¿no? Que es la ayuda de la PAC y lo que supone eso para el ganadero. Nosotros desde la cooperativa siempre hemos sido, y esto parece ir en contra de los principios, siempre hemos sido enemigos de la PAC, porque al final el ganadero lo que tiene que producir es un producto y que valga en el lineal lo que tiene que valer y que lo pague el mercado, como cualquier otra actividad económica. Y el problema está cuando alguien te viene y te dice que puede limitar el precio de la leche para que no haya inflación. Pues bueno, a ver quién le va a pagar los costes al ganadero y al industrial que lo hace, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacer llegar el dinero y bueno, creo que lo que se tiene es que regular los mercados, que paguemos por un litro de leche 1 euro si por el agua pagamos 1,25. Así que, bueno, la parte de la ayuda de la PAC, si no existiera, creo que nos iría mejor a la agricultura y la ganadería. Claridad absoluta. Erika, terminas tú. Pues yo, un poco en referencia a lo que has comentado sobre el cambio que haría falta en la Administración, ¿no?, para facilitar todos los procesos, sí que para mí es un tema sobre todo, o que quizás habría que empezar por un tema cultural, ¿no?, como tú has comentado. O sea, muchas veces las entidades privadas vemos a la Administración más que como una ayuda, un trámite necesario, ¿no? Y creo que en el caso de estos fondos y en el caso de cualquier cambio estructural que se quiera llevar a cabo en cualquier sector, es crítico que las entidades públicas y las entidades privadas hablen entre ellas y sean capaces de identificar cuáles son los puntos principales sobre los que trabajar para hacer los procesos lo más fáciles, eficientes y ágiles posibles. Y esto va un poco en línea con lo que comentaba José Luis. Habrá que definir muy bien dónde deben ir estos fondos, en el caso concreto de los fondos Next Generation, dónde van a ir, la carga que van a llevar a cabo y también no solo, oye, vamos a regar esto con dinero y a ver qué pasa, sino vamos a utilizar estos fondos para poder invertir y para poder llevar a cabo actuaciones que quizás serían muy costosas de otra manera, pero que después sean capaces de sostener en el tiempo y generar riqueza a largo plazo, que al final es el objetivo final, ¿no?, para que todo pueda llegar a funcionar. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que las 5 personas que han estado en la mesa han pasado con nota esta hora de la siesta. Les agradezco que hayan estado aquí, creo que han sido muy claros. Han salido temas que habría que seguir desarrollando. En muchos de ellos ha habido coincidencia, pero sí que es verdad que el medio rural debe de tener solución. Yo a veces tengo dudas en algunos casos, pero debe de tener, todos debemos de aportar y creo que los que estáis aquí demostráis que se puede aportar y que se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas gracias y lo que voy a hacer es dar paso a la siguiente mesa. Me va a tocar coordinar estas mesas y espero que seamos puntuales y que nos atengamos a los tiempos. Entonces, ya os presento a la próxima mesa. La próxima mesa
versará sobre las nuevas oportunidades de desarrollo del medio rural y la modera Jesús Juanes. Entonces, les pido un aplauso para los que han estado aquí y otro para los que vienen.